5 historias de terror por la sombra misteriosa. Historia 1. Hay secretos que nunca deberían contarse. Secretos que se adhieren a las paredes, que se pudren en la memoria y que, si los pronuncias en voz alta, te condenan. Lo que voy a contarles esta noche es uno de esos secretos. Si deciden quedarse, háganlo bajo su propio riesgo. Pero no digan que no se los advertí. Todo comenzó hace un año, cuando decidí mudarme a una vieja casa en las afueras de Kioto. Era barata, demasiado barata. El agente inmobiliario evitaba mi mirada, hablaba del jardín descuidado, de la madera que crujía, pero nunca de por qué llevaba tanto tiempo vacía. Yo, ingenuo, solo vi una oportunidad. No sabía que estaba entrando en un lugar donde el tiempo se había detenido, donde un eco de dolor seguía repitiéndose noche tras noche. En Japón, se habla de los yurei. No son como los fantasmas que conocemos en Occidente. La palabra misma lo sugiere. Yu significa débil, oscuro, rei es alma. Un alma débil atrapada en la oscuridad. Son espíritus que no encontraron la paz porque su vida fue arrancada con violencia, o porque dejaron algo sin resolver, un amor, un odio, una promesa rota. Regresan sin pies, flotando, con un kimono blanco funerario y el cabello largo, negro, cubriendo un rostro que no quieres ver. La primera semana fue tranquila. Solo el crujido normal de una casa vieja. Pero luego empecé a sentirlo. Una corriente de aire helado en pleno verano, en habitaciones con las ventanas cerradas. Un olor sutil, a tierra mojada y flores marchitas, que aparecía y desaparecía sin explicación. Al principio lo ignoré. Era una casa antigua, me decía a mí mismo, tiene sus peculiaridades. Pero una noche me desperté sobresaltado. Eran las 3 de la mañana. Silencio absoluto. Y entonces lo oí. Un susurro, tan bajo que dudé si lo había imaginado. Venía del pasillo. Me levanté, conteniendo la respiración. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies descalzos. Caminé lentamente hacia la puerta de mi habitación. La abrí una rendija y miré. El pasillo estaba oscuro, vacío. Pero el susurro seguía ahí, casi imperceptible. Parecía una mujer contando algo. 1, 2, 3. Esa imagen clásica del yurei, la que vemos en películas como Ringu o Ju-on, no nació de la nada. Proviene de siglos de historias reales, de encuentros susurrados en la oscuridad. Vienen acompañados de pequeñas llamas fantasmales, los hinotama, de un azul pálido o verdoso, que bailan en el aire a su alrededor. Son la manifestación visual de un alma en pena, un alma que no puede cruzar al otro lado. El conteo se convirtió en una rutina nocturna, siempre a la misma hora, 1, 2, 3, 4. No me atrevía a salir de mi cuarto. Me quedaba en la cama, paralizado por el miedo, escuchando esa voz frágil y triste que contaba en la oscuridad. A veces, la cuenta se detenía. Un silencio tenso llenaba la casa, más aterrador que el propio sonido. Luego, un sollozo ahogado, un lamento que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Hay diferentes tipos de yurei. Están los onryo, los más temidos. Son espíritus vengativos, almas de aquellos que murieron de forma injusta, traicionados o asesinados. Su rencor es tan poderoso que se convierte en una maldición que persigue a los vivos. Luego están los que regresan por asuntos pendientes, atados por una emoción tan fuerte que ni la muerte puede romperla. Y finalmente, los hibakurei, espíritus ligados a un lugar, una casa, un puente, un pozo. No pueden irse.
Están condenados a repetir su tragedia una y otra vez. Empecé a investigar. Los vecinos eran reacios a hablar. Miradas bajas, puertas que se cerraban. Finalmente, un anciano que regentaba una pequeña tienda de antigüedades me contó la historia. Lo hizo en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. Décadas atrás, en esa casa vivía una joven sirvienta. Se llamaba Okiku. Su señor la acusó de haber roto un valioso plato de una vajilla de 12. Como castigo, la arrojó al viejo pozo del jardín. La leyenda de Okiku es una de las más famosas de Japón. Su espíritu sale del pozo cada noche para contar los platos. 1, 2, 3, hasta el 12, y al no encontrarlo, suelta un grito desgarrador. Pero yo no creía en leyendas. Hasta que una noche, la curiosidad, o quizás una estupidez desesperada, me venció. Cuando el conteo comenzó, salí de mi habitación. El pasillo estaba bañado por la luz pálida de la luna que entraba por una ventana. Seguí el sonido. No venía del pasillo, sino del jardín trasero. Me asomé por la puerta corrediza de cristal. Allí, junto al viejo pozo de piedra cubierto de musgo, había una figura. Estaba de espaldas a mí, una mujer, con un kimono blanco andrajoso. Su largo cabello negro caía sobre su espalda, ocultándola casi por completo. No tocaba el suelo. Flotaba a centímetros de la hierba húmeda, y contaba. 8, 9, 10. Mi corazón se detuvo. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar petrificado. El aire se volvió gélido, y vi pequeñas luces azules, como luciérnagas, danzando a su alrededor. Eran los Hi-no-tama. Todo era real. Ella se detuvo en el 12. La casa quedó en un silencio sepulcral. Lentamente, muy lentamente, comenzó a girar hacia mí. No vi su rostro, solo la masa de cabello negro y enredado que se movía como si tuviera vida propia. No esperé a ver más. Corrí sin mirar atrás, salí de la casa y no paré hasta que las luces de la ciudad me envolvieron. Nunca volví. Dejé todas mis pertenencias allí. A veces, en mitad de la noche, creo que todavía la oigo. El susurro débil y lejano. 1, 2, 3. Hoy los yurei son entretenimiento. Salen en animes, en películas, pero para muchos son un recordatorio de que hay que respetar a los muertos, de que la muerte no siempre es el final. Durante el festival de Obon, las familias honran a sus ancestros, encienden linternas para guiar sus espíritus de vuelta a casa y luego para ayudarlos a regresar al más allá. Lo hacen para que encuentren la paz, para que no se queden atrapados, para que no se conviertan en un yurei. No sé qué fue de la casa. No quiero saberlo, pero sé que ella sigue allí, atada a ese pozo, a ese lugar, condenada a contar eternamente. Esta historia no es una advertencia. Es una confesión, porque al contarla, siento que le he dado voz. Y ahora, quizás, no solo ella esté atrapada, quizás yo también, y quizás, ahora que la conoces, tú también lo estés. Escucha esta noche, en el silencio de tu habitación. Escucha con atención. 1, 2, 3. Gracias por acompañarme en la oscuridad. Si te atreves, síguenos para más historias que no deberían ser contadas. Historia 2. Hay secretos que nunca deberían contarse. Hay cosas que, una vez vistas, te marcan para siempre, como una cicatriz en el alma. Yo vi algo que la gente llama leyenda, un cuento para asustar a los niños. Pero para mí, fue real. Tan real como el miedo que siento ahora mismo, mientras te cuento esto, en la oscuridad. Todo lo que pido es que me creas y que tengas cuidado, porque una vez que sabes que existe, empiezas a verlo en todas partes. Todo empezó
con el silencio. Un silencio antinatural que se apoderó de la finca de mi abuelo en las afueras de Canóvanas, allá por el 95. Yo era joven, pero recuerdo el pánico en los ojos de los adultos. Las gallinas, las cabras, aparecían muertas, sin una gota de sangre. Solo 2 pequeños agujeros en el cuello, limpios, casi quirúrgicos. Los hombres del pueblo decían que eran perros salvajes, pero mi abuelo negaba con la cabeza. Los perros destrozan, no beben, susurraba, mientras limpiaba su vieja escopeta. Esa palabra que antes no conocíamos empezó a flotar en el aire, como un veneno. Chupacabras. Una noche, el perro no paraba de ladrar. Un ladrido desesperado, lleno de terror. Mi abuelo me dijo que no saliera, que me quedara en mi cuarto. Pero la curiosidad, esa estúpida curiosidad infantil, me pudo. Me asomé por la rendija de la ventana. La luna estaba casi llena y bañaba el corral con una luz pálida, fantasmal. Y entonces lo vi. No era un perro. No era nada que hubiera visto antes. Estaba de pie sobre 2 patas, encorvado. Mediría más de 1,5 metros. Su piel parecía la de un reptil, gris y húmeda bajo la luz de la luna. Y en su espalda tenía una hilera de espinas afiladas que se erizaban. Pero lo peor eran sus ojos. 2 brasas rojas que brillaban en la oscuridad. Me miraron. Juro que me miraron directamente a mí. Sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. No grité, no pude. El miedo me había paralizado, me había robado el aliento. Solo me quedé ahí, temblando, mientras aquella cosa daba un salto increíblemente alto y desaparecía en la espesura del monte. Al día siguiente, encontraron al perro. Estaba igual que las cabras, seco, con las mismas 2 marcas en el cuello. Nunca le conté a nadie lo que vi esa noche. ¿Quién me iba a creer? Ya en las noticias hablaban de una mujer, Madeline, que había descrito algo muy parecido. La gente empezó a llamarla loca, a decir que lo había sacado de una película, pero yo sabía que era verdad. Esa imagen, la figura reptiliana, bípeda, con sus espinas y sus ojos de fuego, se quemó en mi memoria. Se convirtió en la pesadilla recurrente de mi infancia. Durante años, pensé que era algo único de mi isla, un demonio nacido en Puerto Rico. Luego crecí, y el mundo se hizo más grande. Me mudé a Texas. Pensé que había dejado atrás los fantasmas de mi niñez, pero la leyenda me siguió. Aquí la gente también hablaba de él, pero lo describían diferente. Hablaban de una criatura parecida a un perro sin pelo, con la piel gris y arrugada, ojos hundidos y una mandíbula amenazante. Decían que eran coyotes con sarna. Eso me decían los expertos en televisión. Mostraban fotos de animales enfermos, patéticos, y decían, este es su famoso chupacabras. Y por un tiempo casi me lo creí. Quería creérmelo. Quizás lo que vi de niño fue solo una mala pasada de mi imaginación, influenciada por el pánico colectivo. Tal vez solo era un coyote enfermo. Una noche, conducía por una carretera rural solitaria, de vuelta a casa. Era tarde. La niebla era espesa y apenas se veía a unos metros por delante. De repente, algo cruzó la carretera. Frené en seco. El coche patinó un poco. Mi corazón se detuvo. Era un animal, delgado, sin pelo, con la piel pálida y manchada. Se movía de forma extraña, como si sus patas traseras fueran demasiado largas. Se detuvo un segundo bajo la luz de mis faros y giró la cabeza. Sus ojos no eran rojos, pero tenían un brillo antinatural, enfermo. Era exactamente como las fotos de los coyotes con sarna. Sentí un alivio extraño, así que esto era todo, un simple animal enfermo. Puse el coche en marcha, lentamente, mientras la criatura se perdía en la oscuridad del campo. Llegué a casa,
todavía un poco agitado por el susto. Me serví un vaso de agua, intentando calmarme. Me asomé a la ventana del patio trasero, que daba a un pequeño bosque, y entonces todo mi mundo se vino abajo. Apoyado contra un árbol, en la penumbra había una figura, alta, erguida, con una larga hilera de espinas en su espalda, recortada contra la débil luz de la luna. No podía ver su cara, solo su silueta, pero yo sabía lo que era. Era la criatura de mi infancia, la forma original, la verdadera. Y al lado de ella, en el suelo, agazapada, estaba la otra criatura, la que parecía un perro, la que acababa de ver en la carretera. El ser reptiliano extendió una de sus largas manos con garras y acarició la cabeza de la criatura canina, como si fuera su mascota, como si fuera su perro de caza. Y entonces, ambos giraron sus cabezas lentamente hacia mi ventana. Y en la oscuridad vi dos pares de ojos brillando, unos rojos y otros de un pálido y enfermizo azul. Cerré las cortinas de golpe. Me acurruqué en un rincón, temblando, sin poder respirar. Comprendí la terrible verdad. No son dos versiones de la misma leyenda. No es una confusión. Son dos cosas distintas. Y trabajan juntas. Uno es el cazador. El otro es el demonio que lo controla. Las explicaciones científicas, la sarna, los coyotes, todo es una mentira conveniente. Una cortina de humo para ocultar algo mucho peor. Algo que no solo ataca al ganado, algo que nos observa. Vivo con las persianas bajadas desde entonces. Apenas salgo de noche. A veces, en el silencio de mi casa, escucho arañazos en la puerta trasera, o un silbido bajo, casi inaudible, que parece venir del bosque. No sé qué quieren. No sé por qué me eligieron a mí. Quizás fue por esa noche, cuando era un niño y nuestros ojos se encontraron. Quizás, al verlos, me marqué. Y ahora ellos saben dónde estoy. Siempre lo han sabido. Esto no es un mito, no es folclore, es una advertencia. Si alguna vez ves un animal extraño, sin pelo, corriendo por la noche, no te detengas a mirar. Acelera y reza para que su amo no esté cerca. Reza para que no te vea, porque si lo hace, te encontrará y no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderte. Historia 3. Nunca debí contar esto. Hay secretos que se llevan a la tumba, pero el silencio pesa más que cualquier lápida. Lo que voy a decirles no lo encontrarán en los informes oficiales, ni en las noticias. Es una verdad prohibida, una que se susurra en pasillos oscuros y se niega a la luz del día. Hace años, trabajaba en un equipo de búsqueda y rescate. No era un voluntario de fin de semana. Esto era mi vida. He visto lo peor que la naturaleza puede hacerle a una persona. Desorientación, caídas, hipotermia, ataques de animales. Lo conozco todo. Pero hay casos que no encajan. Casos que te rompen por dentro porque desafían cualquier lógica. Casos que nos obligaban a mentir en nuestros informes. Los llamábamos los 411. El término se hizo popular gracias a un investigador, David Paulides. Pero nosotros lo conocíamos desde mucho antes. Eran las desapariciones que no tenían sentido. Imagina esto. Estás en un parque nacional, un lugar vigilado. Un niño juega a pocos metros de sus padres. Se dan la vuelta un segundo, solo uno. Y el niño ya no está. No hay gritos, no hay huellas, no hay rastro de lucha. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Recuerdo mi primer caso, 411. Una familia estaba haciendo un picnic cerca de un arroyo. Su hija de 6 años, llamémosla Lily, estaba recogiendo flores en el borde del bosque, a plena vista. Su madre le dijo que no se alejara.
La niña asintió y siguió jugando. 10 minutos después, la llamaron para comer. Silencio. La buscaron por todas partes. Nosotros llegamos en menos de 1 hora. El área era pequeña, abierta, fácil de peinar. Los perros de rastreo, los mejores del estado, llegaron a la zona donde la vieron por última vez y se detuvieron en seco. Daban vueltas en círculos, confundidos, aullando de una forma que nunca había escuchado. Era como si el olor de la niña simplemente se evaporara en el aire. No encontraron ni una sola huella más allá de ese punto. Nada. Buscamos durante semanas. Cientos de personas peinando cada centímetro del bosque. Recuerdo a un veterano del equipo, un hombre que había encontrado a decenas de personas, vivas y muertas. Una noche, junto a la fogata, me dijo en voz baja: «Esto no es normal, es como si algo la hubiera levantado y se la hubiera llevado volando». Al día siguiente, pidió el traslado. Nunca más volvió a un operativo de búsqueda en áreas silvestres. El caso de Lily se cerró como desaparición sin resolver. Pero esa no es toda la historia. 2 años después, un grupo de excursionistas encontró una de sus botas. Estaba a más de 20 kilómetros de distancia, en la cima de una montaña de difícil acceso, un lugar que un niño de 6 años jamás podría haber alcanzado. La bota estaba perfectamente colocada sobre una roca plana, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Estaba impecable, sin un rasguño, a pesar de haber estado supuestamente 2 años a la intemperie. ¿Cómo explicas eso? No puedes, así que no lo haces. El informe oficial simplemente registró el hallazgo. Punto. Estos patrones se repetían una y otra vez. Personas que desaparecían en silencio, a menudo cerca de fuentes de agua o formaciones rocosas extrañas. Rastros que se cortaban abruptamente en medio de un terreno llano. Ropa encontrada doblada cuidadosamente a kilómetros de distancia. La sensación constante, mientras buscábamos, era que algo nos observaba. Un frío que no era por la temperatura. Un silencio que no era paz, sino expectación. Una vez, buscábamos a un cazador experimentado en las montañas de Oregón, un hombre fuerte, conocedor del terreno. Su campamento estaba intacto, el fuego aún humeaba. Su rifle estaba apoyado contra un árbol, cargado, pero él no estaba. Seguimos sus huellas en la nieve fresca. Caminaban en línea recta hacia un claro y, de repente, se detenían. No había huellas de vuelta, ni de lucha, ni de ningún animal. Solo se detenían, como si hubiera sido arrancado del suelo. La peor parte son los que regresan. Son pocos, pero sus historias te hielan la sangre. Hablan de tiempo perdido, de lagunas de memoria, de horas o incluso días. Un niño que reapareció a kilómetros de distancia dijo que el hombre oso lo había cuidado, pero que no tenía cara. Una mujer encontrada en estado de shock solo repetía una y otra vez que los árboles susurraban su nombre. La mayoría no recuerda nada, solo un miedo profundo e inexplicable. Las autoridades, el Servicio de Parques Nacionales, ellos saben que algo está pasando, pero admitirlo sería desatar el pánico. ¿Cómo le dices al público que hay lugares en nuestros propios parques donde la gente simplemente se desvanece por una fuerza que no podemos explicar ni combatir? Es más fácil culpar al mal tiempo, a la imprudencia, a cualquier cosa antes que enfrentar la verdad. El fenómeno se ha vuelto conocido como Missing Quarters 11 y hay libros y documentales que intentan analizarlo. Pero lo tratan como un misterio, una curiosidad. No es una curiosidad. Es una amenaza real y silenciosa. No es algo paranormal en el sentido de fantasmas. Es algo más antiguo, más primario. Algo que vive en esos bosques y que a veces
se lleva a la gente. Yo ya no trabajo en búsqueda y rescate. Una noche, durante la búsqueda de una joven en los Adirondacks, me separé de mi grupo. La radio dejó de funcionar. La brújula giraba sin control. Me sentí observado, rodeado. No vi nada, pero sentí una presencia tan abrumadora que apenas podía respirar. Corrí sin mirar atrás hasta que tropecé y caí en un arroyo. Cuando volví en mí, estaba amaneciendo y me encontraba a kilómetros de donde creía estar. Dejé mi trabajo a la semana siguiente. No les digo esto para asustarlos, se los digo para advertirles. Si alguna vez están en el bosque y sienten un silencio repentino, si los pájaros dejan de cantar y todo se queda quieto, no se queden a investigar. Simplemente váyanse. Dense la vuelta y caminen, no corran, de regreso por donde vinieron. Hay cosas en este mundo que no están hechas para ser entendidas, y algunas de ellas tienen hambre. Gracias por escuchar. Si te atreves a saber más, suscríbete a La Sombra Misteriosa. Pero ten cuidado, hay verdades que, una vez conocidas, nunca te abandonan. Historia 4. Grabo esto porque ya no me queda tiempo. Si estás escuchando mi voz, significa que ya es demasiado tarde para mí. Por favor, no cometas mi mismo error. Hay puertas que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser abiertas. Y yo abrí una que llevaba más de un siglo cerrada. Todo por él, todo por Nikola Tesla. Descubrí sus diarios perdidos. No los que se conocen, sino los que planeaba quemar antes de que cayeran en las manos equivocadas. En sus páginas, la historia que nos contaron se deshacía. Colorado Springs no era solo un laboratorio, era un altar. Un altar de sacrificios eléctricos. Tesla no buscaba energía libre para el mundo. Buscaba una respuesta del abismo más profundo. Su famosa radio cósmica, esa que supuestamente era para comunicarse con Marte, no era un teléfono. Era una jaula. Una jaula diseñada para atrapar un eco del vacío. Un eco que, según sus notas, finalmente respondió. Para el público, escribió: el saludo de un planeta a otro. Pero en privado, con una tinta que temblaba sobre el papel, lo llamó la vibración de la nada. La señal que recibió no era un saludo amistoso. Era el sonido inconfundible de algo despertando de un letargo milenario. Decidido a desentrañar el misterio, reconstruí la máquina en mi sótano. Una réplica exacta, hasta el último tornillo, basándome en sus esquemas secretos. Las primeras semanas, nada. Solo estática, el siseo monótono y vacío del universo. Pero una noche, todo cambió. La aguja del receptor empezó a temblar. Marcó un patrón. 3 pulsos, una pausa, 2 pulsos. Era el código Morse de la letra UE, por vibración. El corazón de Tesla latiendo desde la tumba. O eso creí. Porque después, la señal mutó. Dejó de ser mecánica. Se volvió orgánica. Ya no era un código, era un latido que imitaba el ritmo de mi propio corazón. Y luego, empezó a distorsionarlo. Lo ralentizaba, cada vez más, hasta casi detenerlo por completo. Sentía el frío recorrer mi pecho con cada pausa antinatural. A partir de ese momento, mi realidad comenzó a desmoronarse. Las luces de la casa ya no solo parpadean, se apagan por completo durante minutos enteros, sumergiéndome en una oscuridad total y absoluta. Y en esa oscuridad, no estoy solo. Escucho una respiración profunda y rasposa que no es la mía. Viene de algún rincón, siempre cerca. La silueta que antes solo vislumbraba por el rabillo del ojo ya no se desvanece cuando giro la cabeza. Ahora permanece inmóvil en los pasillos, una mancha de negrura más densa que la propia noche. Una ausencia de luz que parece absorberlo todo. Volví a los diarios de Tesla, desesperado. Él también escribió sobre esto. Lo llamó El Heraldo. En sus anotaciones, teorizaba que la señal no viajaba por el espacio de la forma que entendemos. No, se movía a través de él, doblando el tejido mismo de la realidad a su paso, como una piedra que cae en un estanque. La transmisión ya no se detiene,
Incluso cuando apago la máquina, sigue sonando. Se ha metido dentro de mi cabeza. Los susurros que escuchaba en la estática ahora tienen mi propia voz. Pero dicen cosas terribles, pensamientos que nunca he tenido, secretos oscuros que no sabía que existían. La máquina dejó de funcionar hace días. Los fusibles están quemados, los cables fríos, pero la señal es más fuerte que nunca, retumbando dentro de mi cráneo como un tambor incesante. Ahora lo entiendo. No era un saludo, no era una advertencia, era una firma, como quien marca una propiedad. Estaba marcando este lugar, marcándome a mí. La puerta de la habitación se está abriendo, muy lentamente, sin hacer ruido. No hay nadie al otro lado, solo esa misma oscuridad impenetrable. Pero puedo sentirlo respirar justo ahí. Oh, Dios, puedo ver su sonrisa. Hay secretos que nunca deberían ser contados. Verdades que una vez liberadas se aferran a ti como una sombra. Yo rompí esa regla. Y ahora vivo con las consecuencias. Antes de esto, mi vida era ruido, lógica y escepticismo. Era un investigador de lo oculto que nunca había encontrado nada, un cazador de fantasmas que volvía a casa con las manos vacías y una sonrisa cínica. Todo cambió con un nombre susurrado en un bar de Londres, Pluckley, la aldea más embrujada de Inglaterra, decían con una mezcla de burla y temor. Para mí fue el desafío definitivo, una invitación a un juego que no sabía que estaba a punto de perder, un error que sigo pagando cada noche. Llegué a Pluckley en una tarde gris de otoño. El aire era pesado, cargado de una humedad que calaba los huesos. El pueblo parecía una postal antigua y descolorida. Casas de piedra cubiertas de hiedra, calles estrechas y un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Los pocos lugareños que vi me lanzaron miradas vacías, sin curiosidad, como si yo fuera un fantasma más en su colección. Al caer la noche, el verdadero rostro del lugar comenzó a revelarse, no con estruendos, sino con susurros. El primer sonido fue un lamento lejano, casi imperceptible, que el viento traía desde las antiguas ladrilleras. Los locales lo llamaban el grito del obrero. Decían que su tormento aún resonaba en las noches frías. Esa noche yo lo escuché, y sentí como el miedo, un miedo primario y helado, se instalaba en mi pecho. No era solo un sonido. Se sentía como una memoria atrapada en el aire. Los días se convirtieron en un lento descenso a la paranoia. Me obsesioné con la iglesia de San Nicolás y su cementerio. Pasaba horas entre las lápidas, con mi grabadora capturando solo el silbido del viento. O eso creía. Una noche, mientras revisaba las cintas, escuché algo más. Debajo del ruido blanco, un susurro de mujer, una palabra que no pude entender. Volví a la noche siguiente y a la siguiente, y entonces la vi. Una figura vestida de rojo carmesí que se movía entre las tumbas. No caminaba, se deslizaba sobre la hierba helada. Era la dama de rojo, buscando el descanso que jamás encontraría. No sentí el impulso de acercarme, solo un terror paralizante. Era como ver una herida abierta en la realidad. Intenté grabarla, pero la cámara solo captaba estática y un zumbido agudo que me taladraba los oídos. Mi investigación me llevó a una posada local, el Black Horse Inn. El posadero, un hombre viejo de ojos cansados, me habló de otros espectros. Me contó del carruaje fantasma que recorría los caminos antiguos en las noches de niebla. Esa misma noche me despertó el sonido inconfundible de cascos y ruedas sobre adoquines. Me asomé a la ventana, pero la calle estaba vacía, envuelta en una niebla espesa como la leche. El sonido se hizo más fuerte. Pasó justo debajo de mi ventana y luego se desvaneció en la distancia. No había caballos, no había carruaje,
solo el eco de una tragedia repitiéndose eternamente. Pero el verdadero horror me esperaba en un sendero conocido como Dickie Buzz's Lane. Me habían advertido sobre él, sobre el maestro que se quitó la vida allí. La arrogancia es el peor enemigo del hombre. Fui de todos modos, armado con una linterna y una confianza que pronto se haría añicos. El bosque era una maraña de sombras y silencio. La luz de mi linterna comenzó a parpadear. El aire se volvió denso, opresivo, cargado con el olor de tierra mojada y algo más, algo dulce y podrido. Y entonces, en el borde del haz de luz, vi una silueta. Unos pies que no tocaban el suelo. No me atreví a levantar la mirada. Sabía lo que encontraría. El pánico se apoderó de mí. Salí corriendo, sin mirar atrás, con el sonido de una cuerda tensándose y el crujido de una rama en mi mente. Abandoné Pluckley al amanecer, pero Pluckley nunca me abandonó a mí. La sombra de ese lugar se extendió hasta mi apartamento en la ciudad. A veces, en el silencio de la noche, escucho el galope lejano de unos caballos que no existen. En el rabillo del ojo, veo una mancha roja que desaparece al girarme. Y en las noches más oscuras, cuando cierro los ojos, no veo nada, pero siento el peso de una soga alrededor de mi cuello. No traje una historia de Pluckley. Traje algo más. Una pieza de su oscuridad. Una presencia que me recuerda cada segundo que hay lugares a los que nunca debí ir y secretos que jamás debí desenterrar. Y lo peor de todo es esta sensación constante, esta certeza helada de que, aunque yo escapé de Pluckley, algo de Pluckley me siguió a casa. No olvides seguir a La Sombra Misteriosa para más videos.